tenían que ir hasta Baracoa y ahí tratar de llegar hasta la Asunción, La Máquina. Entonces, bueno, está como a 100 metros de altitud más o menos sobre el nivel del mar, como en la tercera o cuarta terraza, en un lugar que se llama La Patana. Una de las primeras personas que estuvo ahí fue Harrington. El señor Harrington, Mark Harrington, que es un arqueólogo norteamericano, bueno, vino a Cuba a hacer excavaciones arqueológicas en gran parte del país, fundamentalmente también en Oriente, estuvo en Pinar del Río, estuvo en distintos otros lugares. Y entonces, bueno, pues hacía excavaciones, sacaba todas las piezas, las enguacalaba y las mandaba para la Fundación Hay en Nueva York, que después pasó a ser la Fundación Smithsonian. Y ya después, en la década del 40 y del 50, bueno, la Sociedad Espeleológica de Cuba con Núñez. Según plantea Núñez, que es el tercer reporte importante dentro de la historia del arte rupestre cubano. ¿Y qué es la primera donde se reportan los petroglifos por primera vez? Sí. El original, el libro que escribió Harrington, Cuba Before Columbus. Las fotografías del ídolo en aquel momento, vamos a ver si las encontramos rápidamente aquí. Esa es la vista que está mirando el este, la águila. Sí, y esta es la otra. Y la parte que se dirige al norte, ¿no? Esta es la que se puede ver más bien con la fotografía mía en Washington. Que entrada es por aquí, entonces a la derecha tienes este y entonces aquí tienes el petroglifo. Buenas luces también deben de llevar, aunque ustedes tienen siempre buenas luces, porque la cueva, lo que yo recuerdo era que bastante, ¿verdad? Cuando tú entrabas para la parte del Jabú y eso era bastante oscura, bastante. En penumbra. Bastante, o sea, pero este salón de aquí. No, eso sí, eso está bastante iluminado, eso no tiene ningún tipo de problema. De noche ya, todavía al amanecer, para llegar ahí, trabajar todo el día y regresar ya al atardecer, ya llegar de noche. Eso es posible, ¿no? Hacerlo un día. Teniendo un transporte, un jeep, un transporte que lo ayude, sí se puede hacer. El silencio de las oscuras callejuelas de la pequeña ciudad de Baracoa es roto por el zumbido del motor del jeep que nos lleva hacia las proximidades de Cueva La Patana, al sureste de Punta de Maicí, el extremo más oriental del país. En el rápido tránsito bordeamos la bahía de Mata. La singular belleza del paraje, iluminado por las primeras luces del amanecer, es un buen motivo para detenerse a observar el paisaje. La fina llovizna que comienza a caer a la altura del paso de los alemanes hace gélida la ya fría mañana. Más adelante, la belleza del Abra del río Yumurí se descubre y rompe con la monotonía del paisaje costero. El zumbido del jeep se incrementa
al atacar y contraatacar la loma de la Boruga. Eliezer, en su condición de piloto, enfrenta el desafío del ascenso con una serenidad escalofriante. Una y otra vez, el jeep embiste como un remolino contra las caprichosas curvas de la empinada elevación baracuesa, cuya ascensión produce vértigo, escribió el doctor Luis Montané en 1902 durante su viaje de exploración por estas tierras. Atravesamos el poblado de la Máquina para comenzar el descenso hacia un punto del mapa conocido como Patana Arriba, donde termina el viaje en el jeep. Y el descenso es abrupto por los farallones. Emprendemos la jornada llevando solo los equipos mínimos y la reserva de agua necesaria para resistir las duras condiciones de la agreste región del extremo oriente cubano, con un clima seco donde las lluvias caídas no alcanzan los 800 milímetros al año. En la espesura del bosque se puede ver un árbol muy asociado a la mitología taína. Representa las transformaciones de hombres presos por el sol convertidos en jobos. Un episodio poco conocido de un pasado fabuloso. Los habitantes de la última vivienda en la región observan con un profundo silencio, preocupados quizás, el paso de la comitiva hacia los farallones. Durante el trayecto, la vegetación cambia gradualmente. Aparece la tuna brava. Crecen a ambos lados del estrecho trillo arbustos bajos y enmarañados. La marcha se hace muy difícil. Hay que bajar una buena terraza marina. Recuerdo una vez que estuvimos con Núñez ahí que los campesinos habían puesto unas escaleras rústicas. No sé en qué estado estarán esas escaleras. Un obstáculo que parece insalvable nos obliga a detenernos. Aquellos farallones parecen cortados a pico, comentó el doctor Carlos de la Torre durante su viaje por Maicí en el año 1890. La terraza marina se abre inmensa en un paisaje exclusivo, admirado por generaciones de viajeros memorables, como el geógrafo español Miguel Rodríguez Ferrer en el año 1842. Enfrentamos el descenso de los peligrosos despeñaderos. Cualquier oquedad o rama de arbusto, por pequeños que sean, es asidero incalculable para evitar un resbalón pendiente abajo con deplorables consecuencias. Vencido el inclinado terreno de la terraza, liso por la erosión constante, llegamos al lugar conocido como Patana Abajo, entre la tercera y cuarta terraza, asentamiento de los antiguos poblados indígenas. La expedición penetra a la llamada localmente Cueva de los Bichos del Agua o del Semí, que junto a la Cueva del Jagüey fue dado a conocer por Harrington como la Cueva de la Patana. Allí, en el Salón de los Ídolos, se produce un encuentro con el pasado ancestral. El objetivo principal del equipo de trabajo es el de ubicar los antiguos petroglifos, reunir la información de las expediciones anteriores desde la patrocinada por la Fundación GEI de Nueva York, que se llevó a cabo por el arqueólogo norteamericano Mark Raymond Harrington en el año 1915, Antonio Núñez Jiménez en 1972, hasta los investigadores Raxo Hernández Ortega y José Benito González Tendero en 1992.
Nos orientamos en el Salón de los Ídolos. Al norte se descubre la boca de un túnel. Avanzamos por el extenso pasadizo hacia la oscuridad absoluta. Nos detenemos en un salón con una alta temperatura, abundantes insectos y el piso cubierto por una gruesa capa de guano, consecuencia de la abundante colonia de murciélagos que habitan en la caverna. Ajá. Entrando a la derecha, el mural, sobre un pequeño gurs de depósito de agua ahí. En el salón principal, frente a la fuente de agua, en la franja de la estrecha pared, se encuentran los murales 1 y 2. Sobre los petroglifos, escribió Harrington en el libro Cuba antes de Colón. Nuestra mirada se posó en el muro de la cueva tras la laguna, notando a la plena luz del día, pero parcialmente oculto por una musgosa vegetación, algunos genuinos y antiguos petroglifos. En el extremo derecho de la irregular superficie rocosa se deja ver el grabado pétreo número 1, orientado al este-nordeste, de marcado carácter zoomorfo. A la izquierda del petroglifo número 2 se puede observar sin muchas dificultades con la misma temática. Técnica de ejecución común de trazo ancho en la línea, que se consigue a través de la percusión con una herramienta lítica contundente y en el mismo eje visual de la horizontal establece una conexión con el motivo número 1. Y aquí está El frente está el ídolo que ahora nada más que te vas a encontrar la base nada más. Sí. Bueno, eso es una cosa triste. Harrington apuntó en su libro: nos maravillamos al darnos cuenta de que una gran estalagmita, ante la cual habíamos pasado varias veces al visitar la cueva, tenía no solo esculpida un bien marcado rostro, sino indicaciones de un cuerpo igualmente esculpido sobre ella. A pocos metros del mural 1 y 2, hacia el oeste, se descubre como el tocón de un viejo árbol talado, el lugar donde se levantaba el legendario petroglifo número 3, punto de referencia para ubicar las restantes rocas esculpidas del gran salón. El fundamento de la talla pétrea número 4 es una pequeña estalagmita donde se observan surcos apenas perceptibles, escribió el doctor Núñez Jiménez. El deterioro del tiempo y las eyecciones de los murciélagos han influido sobre la pequeña formación rocosa decapándola. El rostro del pequeño semí orientado hacia el este desapareció. Un poco más al norte del semí 4, en la baja pared, apenas se percibe el llamado rostro solitario. El grabado en la roca, al igual que los demás, tiene la mirada fija hacia el este. En el relato de Harrington sobre el gran semí, continúa: esta imagen miraba al este, y la naturaleza la había colocado de tal manera que a ciertas horas de la mañana, por lo menos durante nuestra estancia en junio y julio, un rayo de sol penetraba por una hendidura y caía de lleno sobre el rostro de la figura durante unos minutos. Él inmediatamente le mandó un mensaje por las vías que había en aquel momento, cable, telégrafo, a la institución en Nueva York y le explicó cómo era el ídolo. Y entonces el señor Hay, con esa cosa imperialista, ¿no? Solamente le dio una frase: obtenga ese ídolo. Retrocedemos hacia la galería de entrada al Salón de los Ídolos, una verdadera zona de poder, puerta entre dos mundos. Allí encontramos los ídolos situados a los lados del pasaje, denominados como centinelas pétreos por Raxo Hernández y Benito Tendero en su libro Enigma de los petroglifos.
se refieren al mitológico guardián de la cueva de Casibajagua, convertido en piedra por el sol. El petroglifo número 8 está situado cerca de la pared. Su rostro antropomorfo es aún identificable a pesar del ataque del medio ambiente. Sus ojos desmesurados vigilan incansables hacia el este-sureste. Justo al frente, del lado opuesto del pasaje, una pequeña estalagmita es el soporte del petroglifo número 9, orientado hacia el oeste-noroeste. Otra representación artística mitológica de el sin párpados o Macocael, según Raxo y Benito. Harrington continúa describiendo el semí número 3. El lado sur de la cabeza tenía marcado una tercera grosera cara, indicada por 3 ligeras depresiones. Al lado norte, en adición a la ranura que podía representar una oreja mayor, existía un cuarto rostro. Al oeste del Salón de los Ídolos se encuentra la Galería del Agua, hacia donde nos dirigimos con la intención de localizar el petroglifo número 10. Su rostro, poco visible por la erosión, otea al este. Subimos hasta la cueva del Jagüey, buscando los petroglifos número 6 y número 7. Al irrumpir en la cueva del Jagüey, a pocos metros de la entrada, se puede ver el daño ocasionado sobre el rostro del centinela número 6. La roca tallada miraba hacia el suroeste. Agoniza bajo los golpes de un profanador inescrupuloso, primero por un objeto cortante y después los añadidos al diseño original de elementos grotescos. Consiguieron un cerrote grande y empezaron con agua a tratar de cortar la estalagmita y la lograron cortar, pero entonces era excesivamente pesada para cargar a una persona y entonces optaron por picarla en varios pedazos, montarlas en mulos, llevarlas hasta la costa, de ahí montarlas en un barco de esos madereros, costeros, una goleta, hasta Baracoa, de ahí me imagino a La Habana y terminó en Nueva York. Adentrándonos en el corredor del salón, sobre una estalactita, se observa el petroglifo número 7, destacándose por ser el único grabado en la roca de la cueva de la Patana, localizado en este tipo de formación secundaria. El arte, como portador de información científica, apoyándose en la fuerza de las líneas anchas, el aprovechamiento de la verticalidad y la forma externa de la roca. La base del diseño coincide con el vértice del cono de la formación rocosa. Se observa un trazo ondulado, un rostro antropomorfo y círculos con trazos interiores. El ritmo de los motivos van hacia arriba, un sugerente movimiento espiral en el espacio, un efecto muy estudiado por el sabio cubano don Fernando Ortiz en su obra El Huracán. A pesar de lo accidentado de las vías de comunicaciones para llegar a la cueva de la Patana, lo distante de los núcleos urbanos, no existir centros turísticos ni prospecciones mineras en las proximidades, amenazantes, comienzan a ensombrecer las paredes las primeras señales de los exploradores inescrupulosos. En la cueva de la Patana, los hombres sabios del pasado, resultado de largas observaciones de los fenómenos de la naturaleza, sin la ayuda de los medios tecnológicos de hoy, seleccionaron las formaciones naturales para significar las diferentes épocas del año, alineándolas con el sol.
los vestigios de una cultura del sol, un laboratorio del tiempo que debe ser salvado para la posteridad. Y bueno, fuimos muy bien atendidos por los dirigentes del Museo del Indio Americano. Ellos estaban en la mejor disposición de colaborar en todo lo de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de indios norteamericanos y conocen lo que significa para los indígenas todas las cosas, estas ceremoniales que... Y nos enseñaron todos sus almacenes. Y entonces sacaban gavetas y de pronto así sacan una gaveta y estaba el ídolo. Cuando yo vi aquello con el compañero Eugenio, que me acompañó en el viaje, la verdad que no, nos quedamos, que nos miramos los dos, pero no sabíamos qué decir, y ellos mismos no sabían que esa era la pieza del ídolo. En estos momentos, los fragmentos del Gran Semí descansan en una gaveta de los almacenes de la sede del Museo del Hombre Americano en Washington, esperando su traslado definitivo a Cuba.